Bien, en la sección 1.5 del libro es donde estamos trabajando la parte de función inversa, ¿de acuerdo? Y esta parte de aquí son trabajar con conceptos, ¿vale? Este es muy entretenido. El 18. Para ver si nos queda claro el sentido de la función inversa. Deje nada más. La idea es, la pregunta F está dada, ¿por qué es inyectiva? Pues por la prueba de la línea horizontal. No es posible trazar dos líneas horizontales. Una línea horizontal que corta la función en dos puntos. Por eso la función F es inyectiva. Recordemos que esta línea en este sentido es la función F, ¿de acuerdo? Tomando esto como el dominio y esto como el contradominio, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son el dominio y el rango de la inversa? A ver. Y esta parte es importante. Pero creo que mejor lo vemos en el pizarrón. A ver, por acá. Ok. Si f, eh, si la función tiene como dominio D y como contradominio C, su inversa tiene como contradominio, como dominio C y como contradominio D. Por ejemplo, hagamos un caso más específico. Digamos que tenemos una función f cuyo dominio es del 2 al 5 y cuyo contradominio, digamos que nos da el intervalo menos 1,2, por decir algo, ¿de acuerdo? Entonces su inversa va a ir del menos 1 al 2. Este va a ser el dominio de la inversa y el contradominio va a ser el 2 al 5, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque el sentido de la inversa es ir de aquí hacia acá, ¿vale? Por eso es que en este ejercicio, donde nos preguntan cuál es el dominio del rango de f, pues lo que tenemos que ver es cuál es el dominio, ¿vale? El dominio de nuestra función es toda esta línea de f. Y el contradominio serían los valores de aquí hasta acá. ¿Estamos? Para nuestra función f, este sería su contradominio. Y este sería, que ese no es el color. Es este. Este sería el dominio de la función f, ¿de acuerdo? ¿Quién es el dominio? Pues si lo vemos como número sería desde lo puse arriba, era aquí abajo. Va desde menos 3, este va desde menos 3 a 3 aparentemente. Y el contradominio va de menos 1 a 3. Entonces para f a la menos 1, su dominio ahora es el que está en rojo, que va de menos 1 a 3. Y el contradominio, pues sería de menos 3 a 3. ¿Vale? Es decir, nada más cambian de posición. Si nosotros conocemos f, podemos conocer sin ningún problema su contradominio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el valor de f a la menos 1 de 2? Para nuestra función inversa, ¿sale? El eje vertical es el dominio, entonces es donde debo de buscar al 2. Está el 0, el 1, aquí está el 2. Y el 2, ¿a quién relaciona en su contradominio?
se relaciona con el 0. ¿Sale? Ahora, el 0, ¿dónde está para este? El 0, ¿dónde está en el dominio de la inversa? El dominio de la inversa es el vertical. ¿Vale? Aquí está. ¿Y a quién relaciona en el eje horizontal? Pues como al menos 1.7, ¿no? A ver si este nos queda más claro. ¿Quién sería f a la menos 1 de 3? Aquí está el 3, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces veo dónde pega en la función y de ahí me voy hacia el eje horizontal. Y en este caso es 3. ¿Quién es f inversa de menos 1? Pues, ¿dónde está el menos 1? Para la inversa, este es el dominio. Entonces veo dónde pega, ¿sale? Y me voy hacia arriba. Y aquí daría menos 3 en el horizontal porque ahora el horizontal es el contradominio. ¿Vale? Más o menos, ¿queda claro? Sí. Insisto, cuando trabajamos en una función normal, ¿sale? Nosotros nos paramos en el eje horizontal, vemos dónde pega y sacamos su correspondiente. Este sería el dominio y este el contradominio. Cuando lo hacemos en función inversa, el eje vertical es el dominio. Vemos dónde pega y el resultado en el eje horizontal es el contradominio. ¿Vale? Vamos en este sentido. ¿De acuerdo? En lugar del sentido natural, que es partir del eje horizontal, ¿sale? Y llegar al eje vertical. ¿De acuerdo? Ok. Pero bueno, esa no es. Esto nada más es para que entendieran más o menos el concepto. Determine una fórmula para la inversa de la función. Ok, estamos en la página 67. Página 67, 60 y, ¿por qué puse 60 y? 67, ejercicio 22. Tenemos f de x igual a 4x menos 1 sobre 2x menos más 3. Perfecto. Y nos piden encontrar la inversa de la función, ¿de acuerdo? Entonces, para simplificarnos las cosas, a esta cosa la vamos a llamar y. 4x menos 1 sobre 2x más 3. Y despejamos, ¿sale? Despejamos a x. Entonces, pues primero hay que pasar todas las cosas arriba. Entonces, este lo pasamos multiplicando. Tendríamos y por 2x más 3 igual a 4x menos 1. Vamos a multiplicar del lado izquierdo. Nos quedaría 2xy más 3y igual a 4x menos 1. Luego vamos a pasar todas las x del lado izquierdo. Tendríamos 2xy menos 4x y todo lo que no tenga x del lado derecho. Entonces nos daría menos 1 menos 3y. ¿Sale? Luego, el siguiente paso es factorizar las x que están del lado izquierdo y nos daría x por 2y menos 4 igual a menos 1 menos 3y. Y por último, x, todo lo que está multiplicando x pasa dividiendo, ¿de acuerdo? X es igual a menos 1 menos 3y sobre 2y menos 4. Ya que hicimos esto, ya que tenemos despejado x, entonces a x lo nombramos f a la menos 1, ¿sale? Y a y lo nombramos x en esta expresión. Entonces obtendríamos f a la menos 1 de x, sí sería lo correcto, igual a menos 1 menos 3x sobre 2x menos 4.
Y esta es la función inversa, ¿de acuerdo? La realidad es que cuando lo tengamos en un contexto, conviene dejar los símbolos que se están utilizando, pero si no hay contexto y si es una herramienta puramente matemática, sí se recomienda escribirlo así, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos pide? Nada más. Estas con e a la x, vamos a trabajarlos. Vamos a trabajar el 24. ¿De acuerdo? Seguimos en la misma página. ¿Sí quedó claro? ¿Dudas con esto? No, profe. No. Voy a suponer que también los demás están diciendo lo mismo. Ok, No, profe. gracias. Ejercicio 24. Entonces, ¿qué dice el ejercicio 24? Vamos a verlo. Dice y igual a e a la x sobre 1 más 2e a la x. De acuerdo. Y hay que despejarlo. Bien. Aquí ya tenemos, se empezaba con y. Ok. Ah, qué padre. Pues nos evita un paso. Entonces ya sabemos que debemos de despejar x. Eso va a ser muy divertido. Aquí el primer paso, pues igual que hace rato, lo que está dividiendo pasa multiplicando. E a la x. Luego multiplicamos, sería y más 2 y e a la x igual a e a la x. Todo lo que tiene x del lado izquierdo, lo que no tenga x del lado derecho. Entonces nos da 2y e a la x menos e a la x igual a menos y. Factorizamos e a la x y esto nos va a dar e a la x por 2y menos 1 igual a menos y. Y tendríamos e a la x igual a menos y sobre 2y menos 1. Y aquí viene la parte divertida. Yo, Mándeme. porque hay que sacar la confusión inversa. Bueno, la inversa de Para la inversa del exponencial. logaritmo. Perfecto. Lo que tendríamos que hacer sería aplicar logaritmo natural de e a la x. Y esto es logaritmo natural, ¿vale? De menos y sobre 2y menos 1. Lo que sucede, lo voy a hacer como debe de hacerse de manera correcta. Lo que pasa es que se da por hecho, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se da por hecho? Este exponente, por propiedades de los logaritmos, sale multiplicando. Y esto es x logaritmo natural de e igual a logaritmo natural de menos y sobre 2y menos 1. Y el logaritmo de la base por propiedades vale, esto vale 1. ¿De acuerdo? Entonces sería x por 1 igual al logaritmo natural de menos y sobre 2y menos 1. Y por lo tanto tendríamos que x es igual al logaritmo natural de menos y sobre 2y menos 1. ¿Sale? Aquí, generalmente, si se dan cuenta del lado derecho no hicimos nada. Generalmente estos dos pasos se omiten. ¿Por qué? Porque la composición de una función con su inversa se anulan y se preserva el argumento en el que se está evaluando. ¿Esto qué significa? Que el logaritmo natural evaluado en e a la x, el logaritmo y la exponencial se cancelan y nos queda solamente la x, ¿de acuerdo? Por propiedades de los logaritmos, esto es lo que estaríamos viendo, ¿sale? Aquí se nota claramente el por qué si hacemos esta operación, lo que nos sobrevive es simplemente la x, ¿de acuerdo? Pero son estos dos pasos los que van intermedios. Generalmente se omiten porque en principio tú aplicas logaritmo para cancelar la exponencial, ¿de acuerdo? Los pusimos para que sea claro, por si no sabían bien de por dónde iban las cosas. Pero es por esto, ¿de acuerdo?
Ok, aquí lo importante, bueno, de aquí lo importante es que estamos calculando la inversa y ya calculamos la inversa, ¿vale? La forma, en este caso, medio más común de escribirlo sería y a la menos 1, ¿sale? Es igual al logaritmo natural de menos x sobre 2x menos 1, aunque si me dejan esto en el examen, por mí está bien, ¿de acuerdo? ¿Sale? Pero lo correcto es hacer hincapié en una forma explícita de que estamos calculando la inversa. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿dudas con esto? No, profe. No, profe. Ok, perfecto. Aquí, una de las propiedades, ¿vale? De la función compuesta con la inversa, ¿de acuerdo? Es esto, ¿vale? Es decir, la función evaluada en la inversa hace que nos sobreviva este elemento, ¿vale? Por eso es importante conocer las funciones inversas, porque tú lo que haces es componer la función, ¿de acuerdo? También se cumple en sentido contrario, f a la menos 1 compuesta con f, generalmente aquí se pone de y, ¿sale? Voy a poner el x, esto también es x, es decir, la función inversa evaluada en la función se anulan y se conserva la x. Y por eso es importante conocer un catálogo de funciones inversas. Si f de x es e a la x, su inversa es el logaritmo natural. ¿De acuerdo? Entonces, si tú tienes lo que acabamos de hacer, si teníamos como f de x a e a la x, si nosotros evaluamos la inversa de esto, sería evaluar la inversa de a la x, y esto es logaritmo natural de e a la x, y lo acabamos de hacer, lo que nos sobrevive es la x. ¿Por qué? Porque una función, ¿sale? Evaluado en su inversa, o la inversa evaluada en su función, se cancelan y nos sobrevive el argumento. Por eso es que logaritmo natural de e a la x nos da x, pero también e evaluado en el logaritmo natural de x, ¿cuánto nos da? Aquí la función. X, ¿no? Perfecto, nos da x. Y la función es perdón, como lo tenemos escrito acá. Ahí tendríamos f a la menos 1 de x, que es logaritmo natural, ¿de acuerdo? Y después evaluamos f en f a la menos 1 de x. Es decir, e evaluado en f a la menos 1 de x, que es e evaluado en el logaritmo natural. Y esto, ¿sale? Es x. Entonces, de este lado es x. Así que si ustedes tienen la expresión logaritmo natural de x igual a 5, por ejemplo, ¿sale? Lo que dicen, pues apliquemos exponencial para cancelar la x, para cancelar el logaritmo. En realidad lo que están haciendo es hacer esta composición, es decir, e a la logaritmo natural de x es igual a e a la 5. Se cancelan, les queda x igual a e a la 5, por decir algo, ¿de acuerdo? Esta es la importancia de conocer las inversas. ¿Para quiénes se cumple? Pues para todos aquellos donde construyamos sus funciones inversas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, te dicen, tienes la función seno de x y a ti te interesa conocer el valor de x. ¿Qué es lo que dicen? Aplícale una función de arco. Es decir, aplica el arco seno al valor del seno.
Porque si tú haces esto, la función inversa del seno es el arcoseno. Y si estas dos son inversas, lo que estás escribiendo aquí es f a la menos 1 de f de x. Es decir, estás escribiendo esta composición. ¿Y esto qué te da? Pues el argumento. Por eso cuando ustedes tienen el valor de un seno, ponen shift seno para que les dé la función inversa del seno. Que en realidad el término correcto es arcoseno, pero solamente yo llevo esa pelea, ¿de acuerdo? Bueno, muy pocas personas los llaman como arcos. Los norteamericanos sí le llaman seno a la menos 1. A mí no me gusta. Pero en fin. Más o menos queda clara la idea. Sí. Ok, perfecto. Qué bueno que están. Ok, a ver, ¿qué más hay por aquí? Logaritmos. Y con eso pues, podemos resolver estas ecuaciones. ¿Vale? Por ejemplo, el 52. Ya somos capaces de resolver esas ecuaciones. Seguimos en la misma página. Entonces, ejercicio 52. Inciso A. Logaritmo natural de x cuadrada menos 1 igual a 3. ¿Ok? Pues esto es esquema. Esto sería, queremos cancelar el logaritmo, entonces e a la logaritmo natural de x cuadrada menos 1 es igual a e a la 3. Ya acabamos. Bueno, ya casi. ¿Qué es lo que va a suceder con la exponencial del logaritmo? Se hace 1 y quedaría x cada menos 1 igual a la. Se cancelan. Nos queda x cuadrada menos 1 igual a e a la 3. O x cuadrada igual a e a la 3 más 1. Y entonces sacamos raíz cuadrada. Y nos queda x1 igual a la raíz de a la 3 más 1. Y x2 igual a menos raíz de e a la 3 menos 1. Porque pues, en este caso nos quedan dos posibles resultados. ¿De acuerdo? Y ya, eso es todo ya. Aprovechando las propiedades de la función inversa. ¿De acuerdo? El B, ay, el B se ve más rudo. Pero les va, me encanta porque va a aparecer anuncio de Facebook. La respuesta los va a sorprender. Ok, a ver, el inciso B. El inciso B es muy entretenido. Es e a la 2x menos 3e a la x más 2 igual a 0. Esto, ¿vale? Llévenselo en la memoria, por favor, porque les va a ser muy útil. ¿De acuerdo? No solamente en vectorial, sino más que nada en ecuaciones. En ecuaciones diferenciales. Bueno, aquí vamos a hacer un trabajo previo, que es aprovechar las propiedades de los exponentes. Y esto es e a la x al cuadrado. Una base elevada a un exponente, después a otro, los exponentes se multiplican. Es decir, e a la x elevado al cuadrado nos da e a la 2x. Menos 3e a la x más 2 igual a 0. No sé cuánto vale e a la x. Y vamos a hacer algo que se le llama un cambio de variable. Para transformarlo en una expresión que podamos manipular. Vamos a decir que e a la x es una variable, un nombre de una variable que no sea x. W. W sale. Entonces,
Tendríamos w cuadrada menos 3w más 2 igual a 0. ¿De acuerdo? Esta es una ecuación cuadrática. ¿Cómo se resuelve? Factorizando. Y van a decir fórmula general esta gente. El primero lleva menos, menos por más es menos. Dos números que multiplicados nos den 2 y sumados porque los signos son iguales nos dé 3. 2 por 1. 2 por 1. Perfecto. Entonces tenemos dos ecuaciones a resolver. W menos 2 igual a 0 o W menos 1 igual a 0. ¿Sale? La primera es W igual a 2 y la segunda es W igual a 1. Bueno, ya resolvimos la ecuación. Hasta aquí podemos llegar con W. ¿De acuerdo? Ya no podemos hacer nada más. En términos de W está resuelto. Bueno, ahora lo que sigue es devolver lo que vale W. ¿Vale? Devolvemos lo que vale W. ¿Vale? Entonces, devolviendo W, tendríamos la primera sería e a la x igual a 2 y la segunda sería e a la x igual a 1. ¿Qué es lo que sigue? Nosotros queremos conocer los valores de x, no los de e a la x. Luego entonces, logaritmo natural de a la x igual a logaritmo natural de 2. Aplico logaritmo del lado izquierdo y del lado derecho para la primera y logaritmo del lado izquierdo y del lado derecho el segundo. Lo que nos sucede es que del lado izquierdo nos queda una composición de una función con su inversa. Se cancelan. Nos queda x igual al logaritmo natural de 2. Y lo mismo sucede en la segunda, x igual al logaritmo natural de 1. Aquí simplemente voy a simplificar los resultados. Voy a expresar x1 igual al logaritmo natural de 2 y x2 igual a 0. El logaritmo natural de 1 es un valor que deben de recordar o que deben de conocer que es 0. ¿Más o menos dudas? ¿Preguntas? No, profe. Ok, pues espero que esto les haya servido. Vamos a detenernos hasta aquí.